Una de las funciones que tenía era alertar al pueblo porque venía el enemigo. Pero otra de las funciones que tenía el shofar, me gusta mucho, es despertar a los que estaban dormidos. Y esta tarde, en el nombre de Jesús, toquemos el teclado suavemente y hacer un sonido prolongado con el shofar, y que esta no es para que usted oiga al hermano, no. Este sonido es una invitación para todo aquel que se ha alejado del Señor. Pareciera que todos estamos bien, pero esta tarde, en el nombre de Jesús, esta actividad se hizo para todos nosotros, pero tal vez por una persona o por dos personas que el Señor quiere reconciliar, tanto de los que están arriba como de los que están abajo, que no estamos caminando bien con el Señor. Y hoy el Señor, a través de shofar, le va a predicar a usted. En el último tiempo no se va a usar el shofar, sino dice que al sonido de la trompeta de Dios, y solo los muertos que oigan el sonido de la trompeta se levantarán. A ver cuántos esta tarde escuchan el sonido de shofar. Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Es un llamado. Es un llamado de Dios para reconciliarte en el nombre de Jesús. Está predicando ese sonido. Lleva una voz de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. En el nombre de Jesús, el Señor invitando, el Señor proponiendo. Ahí estamos. A todo aquella que tiene la necesidad de reconciliarse con el Señor. Vamos a empezar así la predicación. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta noche o tarde que está escuchando la palabra del Señor y se reconcilia con el Señor? Ahí nomás, varón. En el nombre de Jesús, yo le invito para que venga. Queremos orar por usted. A ti que estás sumido o sumida en problemas, en situaciones que no puedes salir. Tú que dijiste, ya no aguanto, Señor. A ti te habla el Señor en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Dios bendiga mis hermanas que están pasando. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Estos jovencitos. ¿Habrá alguien más? Si hay alguien más, venga. Dios bendiga la vida de este varón. En el nombre de Jesús.
Si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón, como aquel día le provocó el pueblo de Israel y murieron 23,000 personas. En el nombre de Jesús, ¿hay alguien más en esta? Dios bendiga a esta dama que viene en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Voy a esperar una persona más. En el nombre de Jesús. Tal vez de ahí arriba quieras venir. Tal vez no es la palabra no es quieras, necesites. En el nombre de Jesús. El evangelio es solo para los necesitados. No se aflija, no se avergüence de decir y sentir que tenemos necesidad del Dios vivo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Vienen estas damas con esa necesidad. Tal vez tú no la tienes. El que ha caminado muchos días en el desierto valora lo que es el agua. El que tiene mucha la desperdicia, no sabe lo que es tener sed. Y tu alma puede estar diciendo: mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermanita que viene caminando. A ella, por favor, sentémosla. Hermana Mari, sentémosla ahí a ella, por favor, en el nombre de Jesús. Tiene una gran dificultad para poderse postrar. Hasta por postrarse es una bendición que Dios nos da, porque llega un momento en el ser humano que ya no se puede postrar. En el nombre de Jesús, esperamos a alguien más, alguien que ha estado luchando, alguien que ha estado batallando, alguien que ya no soporta. A ti te dice el Señor: ven a ponerte a cuentas con el Señor, porque tu corazón se ha llenado de amargura, porque pensamientos contrarios a lo que dice la palabra han venido a tu vida. En el nombre de Jesús, voy a esperar a alguien más. En el nombre de Cristo, Dios bendiga a esta joven que viene. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Los que nos hemos quedado ahí, démosle palmas al Dios del cielo. Dios bendiga a este joven que viene. Aleluya. Con todo su corazón más fuerte, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Y todos los que han venido aquí al frente solo tienen que decir: Señor, te pido que me perdones por todos mis pecados, por lo que he dicho, por lo que he visto y por lo que he oído. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los presentes, especialmente los que han venido aquí al frente para postrarse delante del Señor, decirle que le aman y reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas, poniéndose a cuentas con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a estas personas, Señor, en el nombre de Cristo, y te damos gracias. Gracias, Padre. Dale palmas al Señor. Es parte de la fiesta.